Muy bien, hermanos, buenas noches. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 12. Y en esta noche, Dios mediante, esperemos que no se largue la lluvia y que podamos tener un buen tiempo de meditación. Vamos a compartir sobre un capítulo que a mí realmente es uno de los que más me gusta de toda la Biblia, es porque contiene una de las historias más importantes del Antiguo Testamento, que es la Pascua, porque contiene la Pascua en sí, todo el rito de la Pascua contiene un montón de detalles, un montón de enseñanzas y aplicaciones, e inclusive doctrinas del Nuevo Testamento. Entonces, siempre que vuelvo a leer este pasaje y siempre que me siento a estudiarlo, a meditarlo, siempre hay cosas nuevas que uno va rescatando. Entonces lo que vamos a hacer es ir leyendo algunos versículos y ir sacando algunas enseñanzas y bueno, comentando un poco el pasaje en general, ¿sí? Creo que la Pascua es un evento que se conoce por todos los cristianos y lo vamos a comentar en esta noche. Vamos a empezar por el versículo 1, Éxodo capítulo 12, versículo 1, ¿sí? Habló Jehová a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto, es decir, Israel estaba prisionero, todavía estaban cautivos en la tierra de Egipto, ¿sí? Éxodo 12:1. Y Dios le dijo a Moisés, versículo 2, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Detengámonos ahí. Fíjense que lo importante que es este texto, porque Israel, que estaba cautiva en Egipto, estaba viviendo conforme al calendario egipcio, ¿sí? Ellos vivían de acuerdo al calendario que marcaban los egipcios. Y según el calendario egipcio, ellos iban atravesando el mes séptimo. Ellos iban por el mes séptimo, ¿sí? Pero Dios dijo, como se viene el rescate, se viene la Pascua, ustedes van a salir de acá, dice, eso va a cambiar. Ya no van a seguir contando desde el mes séptimo. Ahora este mes, como dijo aquí el Señor, para ustedes va a ser el primero de los meses. Y evidentemente el Señor lo hizo así porque quería dar comienzo a algo nuevo para Israel, algo nuevo para la nación de Israel. Y lo que marcaba el inicio de esto que era nuevo, esto es lo que hay que entender, era la Pascua. Ellos iban a celebrar por primera vez la Pascua. Y la Pascua para ellos iba a traer algo nuevo, iba a traer el comienzo. Por eso el Señor le dice, este será el principio de los meses para ustedes. Y siempre hay que ir relacionando, vamos a ir relacionando todo lo de la Pascua con la cruz de Cristo. Porque como dijo el apóstol Pablo, nuestra Pascua es Cristo, nuestra Pascua es Cristo, ¿sí? Asumo que podemos entender eso de que siempre hay que ir relacionando todo lo de la Pascua con la obra de la cruz. Y hay algo muy importante y trascendental en la vida de toda persona. Nuestro cronograma empieza a contar desde que nacemos, ¿sí? 10, 15, 20, 30 años, nuestro calendario. Pero evidentemente, cuando uno conoce a Cristo, la Escritura habla de ¿qué? De una nueva vida, pero un nuevo nacimiento. La Escritura habla de un nuevo nacimiento. Y esto no es simplemente una teoría. Para la nación de Israel empezaba de nuevo la cosa. Ese era el mes primero. Ellos no podían seguir contando desde ahí. Entonces, cuando uno habla del nuevo nacimiento, esto es algo cierto en la conversión. Vamos a esperar el jugo. Muchas gracias, hermano. Jesucristo dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y también encontramos en 2 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando una persona, creo que lo sabemos, pero es bueno remarcarlo, conoce a Cristo, entiende la obra de la cruz, por más que la comprenda básicamente, Dios hace una obra y empieza. Y esto es importante resaltarlo. Es Dios el que indica cuándo se da comienzo a una nueva vida. En este caso que estamos leyendo, no fue Moisés el que dijo, bueno, vamos a ver para cuándo va a ser el mejor tiempo de partir de Egipto y vamos a programar el viaje
No fue Moisés el que planificó el viaje, mucho menos fue el pueblo, porque ellos estaban cautivos, y mucho menos fue Faraón. No fue que fue Faraón el que les dijo, bueno, tal fecha los voy a dejar ir. Vemos en este caso que fue el Señor el que determinó cuándo la nación de Israel iba a salir de Egipto, cuándo y cómo. Entonces, esto de vuelta, uno lo aplica, hermanos, a la conversión, y la conversión es una obra totalmente de Dios. Uno puede predicar, y debe predicar, sí. Tenés que pedirle a las personas que se conviertan, tenés que insistir para que se conviertan. La persona puede escuchar y hasta puede poner de su voluntad, ¿me entienden? Pero el que da la nueva vida y el que dice es ahora, es el Señor. Por eso dice la Escritura que Él produce en vosotros el hacer como el querer. La nueva vida viene de Cristo, viene de Dios, la produce Él, la produce Él. Nuestra responsabilidad es predicar, hablar, orar por nuestros seres queridos que no son conversos, pero hay una realidad que va mucho más allá. Es Dios el que decide cuándo. Fue Dios el que decidió en nosotros cuándo darnos nueva vida. Como fue en la nación de Israel, marcó el calendario y dijo, ahí es tan enfático, como dijo el Señor, este mes, o será a principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses. Bueno, así el Señor cuando llega a una vida y está en sus planes soberanos de hacerlo nacer de nuevo, Él dice, esta es la hora, este es el día de tu nuevo nacimiento, ¿sí? Para que sepamos de que no es voluntad de hombre, ni siquiera es voluntad del que escucha. El que escucha puede estar escuchando, puede poner toda su capacidad en entender el mensaje, pero en definitiva es el Señor el que produce el nuevo nacimiento y obviamente el que va llevándolo al todo el tema del arrepentimiento y de la fe y todo lo que sabemos que es necesario para la conversión. Entonces, ese texto, ahí hay unas enseñanzas muy lindas respecto de nuestro nuevo nacimiento. ¿Qué pasó? Le dijo, bueno, esto era algo que le estaba diciendo Dios a Moisés, ¿sí? Sigamos leyendo. ¿Cuál era el mensaje que tenía que transmitir? Dice, versículo 3, habla a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Hay algo que me quedó colgado y lo digo, habla del 10 de este mes. ¿Ustedes saben en qué época del año en qué estación del año el Señor le dijo a Israel que debían salir o cuándo salieron? En Palestina, la Pascua se celebra en primavera. Es primavera cuando el Señor dijo, es momento de salir. Por eso le llaman la primavera de la gracia a algunos, y eso tiene que ver con cómo los frutos, en la época de frutos obviamente, cómo cuando una persona se convierte a Cristo empieza a dar verdaderos frutos para el Señor, ¿sí? Bueno, ¿qué tenía que hacer el 10 de ese mes? Tenían que buscar un cordero por familia, ¿sí? Y dice el versículo 4, mas si la familia fuere tan pequeña que no bastare para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis cuenta sobre el cordero. Es decir, si una familia era muy pequeña y el cordero podía llegar a ser mucho, se juntaban 2 o 3 familias para poder compartir el cordero. Versículo 5, dice, el animal será sin defecto. Me voy a parar en ese detalle que era extremadamente importante de la Pascua. Por eso debían examinarlo los primeros 10 días, los primeros 14 días. El padre de familia, una vez que había encontrado el cordero, o había buscado un cordero, debía examinarlo de que no estuviera enfermo, debía examinar de que no tuviera algún defecto, obviamente en cuanto a lo físico, porque Dios había dicho una condición del corderito que iba a ser sacrificado. Tiene que ser sin defecto. ¿Y por qué? ¿Por qué tenía que ser sin defecto? ¿Por qué debía ser? Siempre vamos relacionándolo un poco con la cruz de Cristo, con todo lo que tiene que ver, ¿sí? Bueno, ¿alguna? ¿Cómo? Que represente sin pecado.
¿Decís vos? Ah, el defecto representa el pecado. Bien, también. ¿Alguno más? Iba tipificando bien. Ahí nos vamos acercando más. Gabriel. Bien. Sí, le da lo que sobraba. Han dicho lo correcto, bien. El animal tenía que ser sin defecto porque era un animal para el sacrificio. Y era un animal para el tema del pecado. Era un animal, como vamos a ver, por la cuestión del pecado. Ya lo vamos a ver un poco más adelante esto. Pero también es como dijo Norma, porque el animal ese, el animalito, el cordero, estaba tipificando, estaba representando de forma simbólica a nuestro Señor Jesucristo, que Él es sin defecto, sin pecado en su persona. Pero no solamente hay que enfocarnos en ese aspecto. Uno dice, bueno, era sin defecto porque tipificaba a Cristo que era sin pecado. Sí, eso es verdad. Pero era sin defecto porque era un sacrificio para el pecado. Era un sacrificio que tenía que ser, como vamos a ver, la sangre de ese animal tenía que ser poderosa y virtuosa para que pudiera hacer expiación. Por eso tenía que ser, el Señor dijo, tiene que ser sin defecto. Lo que podían hacer ellos es nomás buscar un animalito sin entender el israelita todo lo que significaba eso. Lo único que hacían era buscar un animal que no tuviera ningún defecto en lo físico. Pero nosotros que conocemos el Nuevo Testamento y tenemos mayor luz, entendemos todo lo que abarca. Vamos a verlo un poco más después, ¿sí? Dice, encontraban el corderito sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, lo guardaréis hasta el día 14, de este mes, de ese primer mes, 14 por la tarde, día 14 por la tarde, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Aquí hay algo también que a mí me gustó considerar. El padre de familia era el que tomaba el corderito y lo sacrificaba. ¿Le daba qué? Muerte. El padre de familia era el que le daba muerte a ese cordero. Y en cierto sentido, él era el responsable de la muerte. Si bien era Dios el que había dicho que había que sacrificarlo, pero era la persona la que directamente le daba muerte. A mí me encantó considerar esto porque cuando muchas veces en las predicaciones de Pedro y principalmente de Pedro, cuando le predica a las personas, él dice, vosotros matasteis. Pone la responsabilidad sobre ellos. Pone la responsabilidad. Por ejemplo, vamos a buscarlo. En Hechos 3:15, cuando el Señor Pedro predica y le habla a las personas, le dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Miren qué fuerte. Y matasteis, hablando de Jesucristo, al autor de la vida. Y en Hechos 5:30 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Ahora, qué importante es entender de que cuánto hemos tenido que ver, hablando a los cristianos, ¿no? Nosotros en la muerte de Cristo. Porque Cristo murió por nuestros pecados. Y en cierto sentido, hermanos, cuán responsable hemos sido de la muerte de Cristo en cuanto a que Él murió por nuestros pecados. Entonces el Padre tomaba el animal, lo sacrificaba, versículo 7, tomará de la sangre, y acá viene algo hermoso, y la pondrá en los 2 postes, ¿sí? Y en el dintel, en los 2 postes y en el dintel, no debajo para que la sangre no sea pisoteada. La sangre era rociada con un hisopo en los 2 postes y en el dintel, ¿sí? Eso era el 14 por la noche. Porque ¿qué iba a pasar esa misma noche? Versículo 12. Dice Dios, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Versículo 13, y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis,
y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Bueno, aquí tenemos algunas cosas muy importantes para considerar. La sangre era aplicada entonces sobre los postes y el dintel. Una pregunta. Acuérdense que en Egipto, Israel, la nación de Israel, o el pueblo, mejor dicho, el pueblo de Israel, estaba en un lugar específico, ¿sí? Ellos estaban viviendo en un lugar específico dentro de todo Egipto. Pero Dios, ¿qué dijo? Dios dijo, yo voy a pasar por la nación, por todos los egipcios, y por ustedes no voy a pasar. Dios dijo así. El Señor dijo que iba a pasar tanto por la casa de los egipcios como por la casa de los israelitas. Importantísimo, importantísimo. Dios no dijo, bueno, ellos son el pueblo escogido descendientes de Abraham, vista gorda. Yo paso por acá y hiero al primogénito de Egipto. Eso no fue así. Es más, cuando los padres después tenían que transmitirle a sus hijos de que justamente Dios había pasado por la casa de ellos, había pasado, nada más que, como vamos a ver, la sangre hizo la diferencia, pero había pasado por su casa. Pero volviendo a lo que quiero expresar, el punto que quiero que quede claro. La doctrina está en Romanos 3. En Romanos 3, dice el apóstol Pablo, fíjense, pero sabemos que todo lo que la ley, Romanos 3, 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Miren, para que toda boca se cierre y que todo el mundo, judíos y gentiles, queden bajo el juicio de Dios. Dice el versículo 22, parte final, porque no hay diferencia, Dios no hizo diferencia a la hora de pasar. Dios, el ángel heridor, pasó tanto por Egipto como por la nación de Israel, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El otro aspecto importante de este pasaje es este. Vuelvo a preguntar, así no se me duermen. El elemento de la muerte es muy importante acá, porque en la nación de Egipto murieron los primogénitos, ¿no es cierto? En cada familia pasó el ángel de Jehová y hirió al primogénito y murió. Animales, el primogénito de Faraón. Pregunta, ¿en la nación de Israel el elemento de la muerte estuvo presente? Sí. ¿Dónde? En el Cordero. ¿Saben por qué? Porque la paga del pecado siempre, ¿qué es lo que es? La muerte. Y eso no hay forma de revocarlo para con Dios. La paga del pecado es la muerte. Siempre, siempre, siempre. Por eso Dios siempre va a mantenerse justo. El Señor siempre se va a mantener justo y a la vez va a ser el que justifica. El elemento de la muerte estaba presente en los israelitas, nada más que no estuvo presente en la vida física del primogénito de la familia, pero sí estuvo presente en el cordero que habían sacrificado. Pero el cordero que habían sacrificado, evidentemente no era un cordero que era por causa de su pecado, sino que estaba llevando el pecado ajeno. Lo que ocurrió con Cristo, ¿sí? Llevó el pecado ajeno. Ahora, lo que hay que ver acá es cómo el israelita o el primogénito de la familia israelita no se podía jactar y de decir, a mí no me pasó nada, a mí Dios me perdonó la vida. No se podía jactar en ningún sentido, porque la gran diferencia la había hecho la sangre del Cordero. Y eso aplicándole en un sentido para nuestras vidas, hermanos, siendo cristianos, nunca nos podemos creer mejores que nadie del mundo. Porque si hay algo en lo cual por lo cual Dios nos ha salvado, es evidentemente no por nada nuestro, ni ninguna virtud nuestra, sino que lo que ha hecho la diferencia ha sido
Cristo a nuestro favor. Entonces, el ángel pasa esa noche por allí, da muerte en los primogénitos de Egipto, pero cuando llega a la casa de cada israelita, ve la sangre y pasa. La sangre, al verla, significa acá ya ha habido muerte por el pecado. Pero ¿por qué pasa? Es verdad, allí ya hubo muerte por el pecado, pero todo está relacionado con la característica del cordero. ¿Cuál era? Sin defecto. La sangre de ese cordero, típicamente, era poderosa y eficaz para que cuando Dios pudiera ver esa sangre, dijera, acá ya hubo sangre inocente que se pagó por un culpable. Lo mismo ocurre con nosotros, exactamente lo mismo, pero infinitamente mejor, porque la sangre de Cristo es la sangre de un cordero inocente. Por eso a Cristo se le llama tanto en el Nuevo Testamento el cordero, hasta en Apocalipsis el cordero. Es la sangre de Jesucristo, como dice el apóstol Pedro. Vamos a leer 1 Pedro 1, leamos al revés, vamos a ir 1 Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha, ¿sí? Pero el aspecto que quiero rescatar es cómo la sangre de ese animal inocente, de Jesucristo, al ser la sangre de Jesucristo, el hombre perfecto, sin pecado, tiene el poder de justificar al culpable. Dice en Romanos 5.9, creo que lo leímos el domingo, Romanos 5.9 dice, pues mucho más estando ya justificados, declarados justos en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Sí? Ahora, cuando yo estaba estudiaba el pasaje este, y uno dice, bueno, ¿qué necesidad había de todo esto? Porque Dios podría, el Señor, hipotéticamente, podría haber dicho, bueno, Israel, ustedes esperen ahí, ese día esperen, simplemente esperen. Yo voy a ir por la nación de Israel, por la nación de Egipto, ejecutaré mis juicios y después ustedes salgan. Pero no podía ser así. La Pascua tenía que celebrarse sí o sí. Era necesario. La muerte, el cordero, la muerte del cordero, la sangre del cordero, era necesario. Lo mismo aplica para este mundo. Ninguna persona podrá ser salvada de ninguna otra forma, porque fue necesario que Cristo viniera, fue necesario que Cristo muriera, fue necesario que Cristo derramara su sangre, y es necesario que cada persona crea en Cristo para la salvación, ¿sí? No hay nada innecesario en toda la obra esta. Versículo 29, vamos a ir meditando en algunos pasajes. Fíjense este aspecto, 29, ¿sí? Acá viene cuando ya se ejecuta lo que estamos diciendo, cuando se ejecuta, cuando Dios lo pone en acción. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Pero miren este texto. Se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Ahora piensen en estas dos escenas, porque nos van a ayudar mucho. En la misma hora, nada más que en distintos lugares. En una casa estaban la familia comiendo el cordero, eso no hemos tenido tiempo de meditar en eso. No había muerte porque no había muerto ninguno. Estaban disfrutando de la misericordia de Dios para con ellos, estaban disfrutando de la bendición de Dios para con ellos, y escuchaban del otro lado el aullido
de las familias que habían perdido su primogénito. ¿Saben? La lección que yo saqué de esto fue que la misericordia de Dios es tan real como la ira de Dios. ¿Se entiende? Nosotros por gracia hemos sido salvados y disfrutamos de la salvación del Señor, pero lo contrario a la salvación es real. La ira de Dios es real, lo que tiene que ver con la condenación es real. Por eso dice Romanos 11:22, me encantó cuando me acordaba esto, relacioné con este texto, dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Mira pues la bondad y la severidad. Avanzamos. Versículo 35. Y hay algo que, esto no lo había, de todas las veces que uno lee el pasaje, he leído el pasaje, esto fue, dice, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés. Era de madrugada y estaban saliendo de Egipto, estaban saliendo las huestes. Pero miren lo que pasó, que ya Dios lo había dicho que lo iba a hacer. Y Jehová dio gracia al pueblo, el 36, bien. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. ¿Saben que lo que hizo Israel, o en realidad Israel abandona Egipto, pero no pobre? No pobre. Porque como dijo un autor, la redención vuelve rico a los esclavos. Fíjense lo que dice, esto es importante, Salmo 105:37, queda tan grabada en la nación de Israel, que dice, Salmo 105:37, los sacó con plata y oro. Los sacó con plata y oro. Entonces la nación sale enriquecida. ¿Sí? Sale con dinero en los bolsillos. En este caso sí, era plata y oro y un montón de otras cosas, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito por qué probablemente. Pero vamos a la cruz de Cristo, hermanos, porque el cristiano que le ha entregado su vida a Cristo no se ha empobrecido en ninguna forma. Y ahora sí que no hablamos de plata y oro, no hablamos de lo económico. El cristiano ha sido enriquecido. Y si ustedes recuerdan, ¿hay algún pasaje que habla de que hemos sido enriquecidos? ¿Se acuerdan de alguno? A ver. Vamos, maestros. Bien, por ahí Daniel, ahí vino ese texto a la mente. Y el Martín también. Lo vamos a leer porque 2 Corintios 8:9. 2 Corintios 8:9, bien. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza, y está hablando de todo lo que tuvo que ver con la cruz, con la pobreza de la cruz, con todo lo que tiene que ver con su humillación, vosotros fueseis enriquecidos. El cristiano ha sido plenamente enriquecido cuando ha empezado a caminar con Cristo. Y hermanos, es una riqueza que no se agota. El dinero en este mundo se agota, siempre. Siempre se va agotando, los recursos se van agotando, pero los recursos que Dios le da al cristiano cuando lo salva son riquezas que no tienen fin. El cristiano ha sido enriquecido abundantemente. Ahora, ¿para qué Dios le dio dinero? Bueno, plata y oro a los israelitas. ¿Por qué? No era que en el camino iban a haber shopping ni cosas así y ellos iban a ir de compras, ¿sí? No era por eso. ¿Ah? Más adelante venía la construcción del tabernáculo y se requería materiales. Es decir, los enriqueció para que después pudieran servir a Dios, ¿sí? Dios nos ha enriquecido también en un aspecto muy importante a los cristianos, porque dice que Jesucristo dio a los hombres dones.
para que con esos dones que fuimos enriquecidos podamos servir al Señor. ¿Sí? Hay que mirarlo por ahí también. Hemos sido enriquecidos, sí, pero para que podamos servir a Cristo con lo que Él nos ha dado. Entonces, a no perder de vista que en Cristo hemos sido enriquecidos. Y tiene que ver con cuestiones espirituales. Y por supuesto que después el Señor, en sus planes, puede, si quiere, dar o no riquezas materiales. Pero lo que siempre da, sí o sí, a cualquier persona que se convierte son riquezas espirituales y en abundancia. Aguanten un poquito más. Miren este detalle. Versículo 38, Éxodo 12, 38. 37, vamos a leer del 37, dice: en esa mañana partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Pero miren el 38, qué interesante, dice: también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes. Es decir, ahí estaba la nación de Israel que iba partiendo y probablemente estaba el egipcio que digo: che, mirá que a mí ya me cansó esta religión de Egipto, ya me cansó el faraón, ya me cansó, me voy con estos. Y de todas las naciones, dice que de varios extranjeros, se empezaron a ir con ellos. Vamos, ¿sí? Y fueron con ellos. ¿Cuál es la gran diferencia con el pueblo de Israel? Ellos, aquellos que se sumaron a la nación que había salido esa noche. ¿Cuál piensan que es la diferencia? Bueno, bien, puede ser. También puede ser la figura de los gentiles, que hayan sido aceptados, bien. La diferencia es que los israelitas eran los esclavos, ¿no? Por ahí, la diferencia es que el pueblo que había salido había celebrado la Pascua. Y ellos que se sumaron no habían celebrado la Pascua. Los que habían salido habían sido redimidos. Había gente que estaba allí con los redimidos, pero no habían sido redimidos. Había gente que estaba allí entre el pueblo de Dios, pero no era del pueblo de Dios. Por eso dice más adelante en un pasaje, que no hay tiempo de leerlo, pero dice que esa gente que se sumó entre ellos, como eran muchos, incitaron con deseos a los israelitas, y así le fue. Los extranjeros esos, que vinieron entre ellos, dice que en un pasaje que los incitaron con sus deseos a los verdaderos israelitas y tuvieron problemas para con Dios. Pero esto a mí me hace recordar de cuántas personas pueden estar en una congregación, están en una congregación, forman parte de la congregación, están, pero la gran diferencia con un verdadero cristiano no es la iglesia ni el servicio, es que no ha sido lavado en la sangre de Cristo. Porque esa es la gran diferencia, haber creído en el sacrificio o no haber creído en el sacrificio de Cristo. Entonces, qué importante que es esto. Siempre la gran diferencia es haber creído. Y en este caso mucha gente se sumó. Hasta inclusive mucha gente puede haber pasado por el Mar Rojo, puede haber estado bajo la nube, pero nunca fue personas que habían estado bajo la celebración de la Pascua. Inclusive después, relacionándolo un poco con lo que dijo Norma, el extranjero podía formar parte del pueblo de Israel. Estaba permitido que un extranjero, en realidad, podía celebrar la Pascua, pero había algo muy importante que tenía que hacer: circuncidar, tenía que formar parte del pacto. Por eso no es cualquier cosa esto. Las cosas que Dios hace, lo que Él demanda, lo que Él exige, siempre tiene un fundamento y es tremendamente importante. Y si para ser salvo hay que creer en Cristo y en la cruz de Cristo, y no hay otro camino. La persona puede estar acá, usted me puede estar escuchando y no ser de Cristo. No haber creído en el sacrificio de Cristo todavía. Y en el último versículo 40 dice:
El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y a mí me encanta visualizarlo porque uno va viendo cómo toda una nación que habían sido esclavos y el último tiempo de la esclavitud bastante duro, porque se habían ensañado bastante contra ellos, cómo van saliendo, y me da la impresión de que de vez en cuando los israelitas miraban para atrás y veían que Egipto estaba quedando atrás, que la esclavitud estaba quedando atrás. A mí me encanta esto, pensarlo, que no habían razones para volver a Egipto, no había razones, habían sido liberados y tenían por delante un futuro maravilloso. Pero me encanta esto porque el cristiano, hermanos, cuando Dios lo ha salvado, y en este caso lo hablo del salvado del poder del pecado, puede mirar al pecado que antes amaba, pero que todavía sigue molestando, y el cristiano puede decir, no tengo por qué estar sujeto a esto, porque Cristo ya pagó por esto y Cristo ya me liberó de esto. Los grilletes, que son los que se ponen acá, pueden estar sanos, y si hay grilletes que uno se pone y están sanos, evidentemente no los puedo romper, ¿sí? Pero si hay grilletes que están todos rotos, están los grilletes ahí, están todos rotos, me los pueden poner como quieran, pero yo no tengo, se caen. Entonces, cuando uno mira la obra de la cruz, y más que cuando Jesucristo dijo tan enfáticamente en Juan 8, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso el cristiano tenemos esto, hermanos, a lo cual podemos recurrir. Acá hay algo muy útil. Cada vez que seamos tentados o cada vez que tengamos que luchar contra esos pecados de carácter, de lo que sea, y que uno dice siempre me gana, recurramos a esto. No tengo por qué, porque Cristo ya me salvó de eso. No tengo por qué volver a eso si Cristo ya rompió eso que no me tiene que condenar. Por eso Pablo en Romanos capítulo 6 dice con tanta fuerza, no reine pues el pecado en vosotros, no reine pues el pecado en vosotros. Ahora sí, el último texto. 27, Éxodo 12, 27. Esto es cuando Dios le había dicho todo el plan a Israel. Moisés le comunica todo el plan a Israel, ¿sí? A la nación. Miren lo que ocurre. Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel, de Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y me encanta la expresión y yo la subrayo. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Porque no hay otra. No podemos ser tan fríos. Está bien, no hace falta que nos inclinemos acá literalmente, pero yo me imagino que en el corazón de ustedes uno se inclinará ante la obra de la cruz. Y me imagino que ustedes derramarán lágrimas en sus casas, no hace falta mostrárselas a los demás por el pecado que habita en ustedes. Y a veces por cuánto uno le falla a Dios. Y expresaremos adoración genuina. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Porque ante la obra de la cruz, hermanos, no podemos ser fríos. No podemos ser fríos. La obra de la cruz, la obra de misericordia, y que Dios haya provisto un cordero para nosotros y que de forma inmerecida nos haya salvado, no queda otra que adorarle, ¿sí? Inclinarnos en espíritu, ¿sí? Y adorarle, ¿sí? Ahora cuando estábamos en la iglesia allá en Chile, me llamaba la atención porque a cada rato se inclinaban, ¿sí? Era una iglesia que a cada rato se daban y se inclinaba. Y bueno, yo no estaba acostumbrado a hacerlo y no lo hacía, ¿sí? Pero a cada rato se daban vueltas y se inclinaban, se daban vueltas y se inclinaban y se arrodillaban. Y probablemente había gente que lo hacía con toda sinceridad, de corazón, y había gente que no, bueno, de la costumbre los llevaba a eso, ¿sí? Pero bueno, que nosotros no haya nada por costumbre, que siempre sea del corazón una verdadera gratitud de inclinarse y adorar. Amén.